Hola muchachos, buen día para todos. A continuación les voy a compartir la guía número 2. El tema para esta guía es el origen y la evolución del ser humano. Entonces, como actividad introductora vamos a responder en el cuaderno o en las hojas donde ustedes estén trabajando estas primeras tres preguntas que aparecen aquí en la guía. ¿Listo? Antes de realizar pues ya como tal la actividad que viene respecto al tema que estamos viendo. Entonces ustedes antes de leer la guía y de resolver las preguntas que se encuentran al final, van a responder estas tres preguntas ahí en sus trabajos. ¿Listo? Bueno, ya les dije, el tema es el origen y la evolución del ser humano, entonces vamos a hablar de algunas teorías o algunas explicaciones acerca de este tema. Como ustedes saben, hemos venido hablando del creacionismo y del evolucionismo. El creacionismo, pues, es cuando hablamos de la religión, de los mitos, de las leyendas, y el evolucionismo es cuando hablamos de lo científico. ¿Listo? Para resumirles. Entonces, hablando del creacionismo, nos vamos a encontrar con que hace aproximadamente relativamente poco tiempo, pues el creacionismo era la principal explicación sobre nuestra existencia. El creacionismo es pues la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. ¿Que por qué estamos los seres humanos aquí? Pues porque Dios nos creó y nos puso acá. Listo, así pues nos lo cuenta, por ejemplo, el libro del Génesis, donde vemos, según este relato, cómo un Dios personal crea a los animales por un lado y al ser humano por otro. Y después pues establece relación entre ambos, dándole como la autoridad al ser humano por encima pues de los animales, ¿listo? Pero también encontramos otras teorías en el creacionismo, como lo son los mitos y las leyendas. Entonces acá dice, para los muiscas, Bachúe fue una mujer bella que salió de la laguna de Iguaque con un niño en los brazos. Al crecer, este niño se casó con ella y tuvieron muchos hijos que formaron el pueblo muisca. Entonces esta es la teoría de pues esta cultura o de este pueblo. Tenemos esta otra que dice, según el Popol Vuh, el origen del pueblo maya fue una creación divina que moldeó a los humanos con maíz, muy contrario a lo que dice el Génesis, que venimos pues del barro, ¿sí? Para el pueblo maya no, para el pueblo maya venimos pues de el maíz, ¿listo? Entonces estas son teorías que encontramos en el creacionismo. Ahora vamos a hablar de la generación espontánea. Según la teoría de la generación espontánea, Francisco Redi realizó un experimento donde explicaba el por qué esta teoría pues estaba equivocada. Esta teoría consistía en que nosotros o la vida se origina a partir de la materia que no tiene vida, pues es decir, la materia inerte, ¿listo? Esta explicación surge porque se observaba que las lombrices surgen aparentemente del barro y que de la carne en descomposición surgen las moscas y de la ropa sucia surgen las bacterias. Entonces este científico, Francisco Redi, realizó un experimento donde puso tres recipientes, puso carne, un recipiente, lo tapó y eh, los otros dos los dejó pues destapados, listo. Luego de un tiempo él se da cuenta que del recipiente que estaba destapado aparecieron larvas y que seguidamente pues estas larvas se transformaron en moscas y en los recipientes donde estaban sellados no se produjo ningún tipo de cambio, perdón. Listo, incluso pues después de meses no se observó nada. Entonces él aquí demostró que esta teoría era totalmente pues errónea, que estaba pues equivocada. Listo, ahora vamos a hablar de las teorías del evolucionismo. Y para hablar del evolucionismo, pues de pronto nos suene el nombre de Charles Darwin. Y es que este científico fue el protagonista de los estudios que dieron origen a la teoría de la evolución de las especies. Darwin afirmaba que cada especie
sigue un proceso de transformación que es hecho a través de una selección natural donde algunas razas se mantienen con el pasar de los años como resultado de la lucha por la conservación de la vida. Pero antes de Darwin, otros científicos ya habían planteado otras teorías sobre el origen de las especies, como lo fue el francés Jean-Baptiste Lamarck, que presentó un estudio que afirmaba que los seres vivos eran originarios de una evolución de los seres más primitivos, de los primeros seres que existieron aquí pues en la Tierra, ¿listo? En su estudio él mencionaba que los cuerpos de los seres vivos evolucionaban de acuerdo con la utilización de los mismos, siendo así los órganos que fuesen más utilizados se desarrollaban, mientras que los que menos se utilizaban quedarían atrofiados, ¿listo? Es decir, la supervivencia de los órganos vendría delineada por su practicidad. Es- Otro ejemplo sería, si usamos más la mano derecha, pues la mano derecha va a evolucionar y la izquierda pues se va a ver atrofiada o va a ir desapareciendo porque la utilizamos menos. ¿Listo? Para que lo entiendan mejor de esa forma. Ahora volviendo a hablar de Darwin. Darwin desarrolló sus teorías, pues apoyado también en las afirmaciones que hizo Lamarck. Una vez que no habían registros de comprobación científica de sus afirmaciones, en su momento Darwin publicó un libro con el título El origen de las especies, reuniendo información recogida durante muchos años o varios años que él duró viajando, analizando pues el comportamiento de las especies. Darwin argumentó que toda la vida está relacionada y desciende de un ancestro en común. La teoría general de este naturalista presupone el desarrollo de la vida por medios de la descendencia por codificación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Así, criaturas complejas evolucionan de ancestros más simples de manera natural a lo largo del tiempo. La selección natural, pues, resulta de la confluencia de condiciones de la ecología y hereditarias. ¿Listo? A menudo, pues, que las circunstancias en que se aplican estas condiciones tienen una importancia directa para la salud humana. ¿Listo? Entonces, esta condición natural es considerada como el principal mecanismo de cambio evolutivo de las especies y el proceso por el cual las especies evolucionan a partir de las características de adaptación. Listo, entonces ya siguiendo esta teoría nos vamos a encontrar pues la teoría de la vida y la extinción de los dinosaurios. Entonces esto sí lo dejo como lectura de parte de ustedes. Yo les voy a terminar bueno, ustedes van a conocer qué pasó con los dinosaurios, qué pasó después de que ya desaparecieron los dinosaurios y yo les voy a terminar de explicar pues la teoría del neodarwinismo o pues de la teoría de Darwin. ¿Listo? Entonces acá dice, en 1859 Darwin expuso su teoría en la obra El origen de las especies, apoyado en las siguientes ideas. Los organismos sufren pequeñas variaciones que se transmiten por herencia. ¿Listo? Vamos heredando lo mejor que tenga nuestra descendencia, por así decirlo. Para garantizar la existencia, los organismos deben competir. Es decir, van a sobrevivir los que mejor se adapten al medio. ¿Listo? Como dice acá, existe una selección natural, sobreviven los que mejor se adapten al medio. Ahora sí les voy a explicar bien esta teoría con un ejemplo para que ustedes la puedan entender. ¿Listo? Entonces, según el neodarwinismo, el largo cuello de la jirafa eh, por alguna extraña razón o alguna desconocida razón, algunos individuos de esta especie, de las jirafas, nacían con el cuello más largo que otros. Y durante la época, pues que se escaseaban los alimentos, solo sobrevivían las jirafas con el cuello largo, porque éstas lograban alcanzar pues las hojas que estaban más elevadas en los árboles y pues así lograban transmitir esta información genética a sus descendientes bajo la influencia pues de mutaciones genéticas aleatorias y ocurre el cambio en la alteración del código genético de un organismo a partir de
este punto o las mutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esas jirafas de cuello corto iban a tender a desaparecer con el tiempo y las jirafas de cuello largo iban a, pues, a seguir reproduciéndose, ¿sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí de la teoría de Darwin? Que las jirafas de cuello largo eran las que mejor se adaptaban al medio, por esa razón sobrevivían y por esa razón la genética pasaba pues a sus descendientes. En cambio, las jirafas de cuello corto eran esas jirafas que iban a ir desapareciendo porque no se adaptaban al medio. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, del neodarwinismo, ese es el ejemplo pues más claro que les puedo dejar para que entiendan la teoría. Ya en esta parte pues vamos a hablar de los primates y para hablar de los primates pues es importante hablar de la hominización. Vamos a ver cómo pues a lo largo de 2.000 millones de años unos rasgos se han seleccionado sobre otros dando lugar a lo que conocemos como esto, pues la hominización la cual es el proceso, perdón, de selección natural que fue modificando las características anatómicas y fisiológicas de nuestros antepasados hasta llegar a convertirnos en los seres humanos tal y como somos hoy en día. ¿Listo? Entonces, los primates, bueno, ese término significa primeros. Quien utilizó dicho término en su ordenación taxonómica de los animales cuando se refería a los primates, incluyó a los animales como los monos y al ser humano. Nosotros estamos en ese grupo. ¿Listo? Según las teorías científicas. Entre las características de los primates tenemos manos y pies con 5 dedos. Ustedes se dan cuenta que los simios, los monos, ellos tienen 5 dedos igual a los humanos, uñas planas en lugar de garras, visión a color, los monos, el chimpancé, el gorila, el orangután, todos ellos tienen la visión a color igual que nosotros los seres humanos, articulación del hombro y el codo bien desarrolladas, es decir, que podemos pues doblar nuestras articulaciones. Los primates vivían en los árboles, con el tiempo cambiaron sus hábitos y su fisionomía. Por ejemplo, su cráneo fue de mayor tamaño, lo que llevó al crecimiento de su cerebro. Con la mano prensil pudieron tomar las frutas y vegetales de los árboles. ¿Listo? Entonces, en este grupo de los primates tenemos a los simios, como lo son el chimpancé, el gorila, el orangután y los homínidos, de los cuales surgió el ser humano a través de un proceso evolutivo de 15 millones de años. ¿Listo? Aquí en esta parte pues ya vamos a encontrar cómo se ha ido transformando y cómo se han ido transformando los homínidos pues al ser humano que hay hoy en día. ¿Listo? Entonces, según los restos arqueológicos, se han establecido que los homínidos evolucionaron física y culturalmente hasta derivar en el ser humano. A continuación, las características de cada especie. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cómo fueron cambiando las especies con el pasar de los años en el proceso evolutivo hasta ya llegar pues prácticamente a nosotros los seres humanos que nuestra especie o más cercana es Homo sapiens sapiens. Entonces ustedes pues leen y se van a dar cuenta de las características que fueron cambiando con el pasar de los años. Y ya al finalizar pues van a encontrar estas 5 preguntas que también deben responder en sus trabajos. ¿Listo? Y no es más, muchachos, para esta clase, para esta guía. Y muy buen día para todos.